Tardes, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 17 de agosto del 2017, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público que nos acompaña, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Quiero agradecer al Consejo de Desarrollo Económico de la Ciudad de Tecate las facilidades para realizar esta sesión de pleno en esta bonita ciudad. También quiero dar un agradecimiento a la alcaldesa de la Ciudad de Tecate, la licenciada Neida Fuentes, quien tuvimos una reunión el día de ayer y le informamos que desarrollaríamos esta sesión de pleno del Instituto por primera vez en esta bella ciudad, en este bello municipio de nuestro estado. Dicho lo anterior, por favor, secretario ejecutivo, pase lista de asistencia. Conforme a la lista de asistencia que fue brevemente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Manuel Estudillos Una y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de agosto del 2017 del Pleno de este instituto. Secretario, por favor, sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto. Claro que sí, comisionado presidente. Procedo a dar lectura, con su venia, miembros de este honorable pleno, al orden del día propuesto, porque mediante la convocatoria de fecha 15 de agosto de 2017 y que consiste con el número 1 en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, con el número 2 la declaración de instalación de la sesión, número 3 lectura y aprobación del orden del día, 4 lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 9 de agosto de 2017. Con el número 5, asuntos específicos a tratar, inciso A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y o denuncias identificados con los números de expedientes siguientes. 1. El REP diagonal 156 diagonal 2017 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. 2. El REP 197 diagonal 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. 3. REP 210 diagonal 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. 4. REP 211 diagonal 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 5. REP diagonal 239 diagonal 2017 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Y 6. La denuncia pública DEN diagonal 03 diagonal 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Continuando con la lectura del orden del día, seguiría la presentación en su caso, discusión y o aprobación de la modificación a la política interna del horario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Seguirían después con el número 6, asuntos generales, 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. ¿No tienen algún tema? Yo tengo un tema que incluir. Adelante. Me gustaría incluir la aprobación de este pleno para
asistir en representación del instituto al Foro de Justicia Abierta con Sentencias Claras, a celebrarse el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa. No sé si quiera que de una vez incluyamos la aprobación para la asistencia también de la coordinadora jurídica, la asistencia de su servidora en representación del Pleno de este órgano garante y de la licenciada Karina Cárdenas, coordinadora jurídica del instituto. Gracias, comisionado. ¿Usted tiene algún tema que quiera agregar? Gracias. Yo quiero agregar un tema también en asuntos generales, que es la agenda de la próxima semana, para que los comisionados tengan conocimiento de algunos asuntos que vamos a desahogar de forma urgente, en virtud de la etapa en la que estamos de la conclusión de los diagnósticos de los primeros textos obligados respecto al cumplimiento de la ley de transparencia en el Estado y una posible convocatoria para hacer una reunión extraordinaria, una reunión de pleno extraordinaria para el próximo 28 de agosto del presente año, para que lo vayan considerando en su agenda y para que en su caso participen de algunas actividades que tenemos. ¿Toma nota? Tomen nota. Gracias. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, que el secretario someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emiten su voto en este momento. A favor. De cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado propuesto para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia, Extensión de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, celebrada el día 9 de agosto de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Solamente les pregunto si tienen un comentario sobre el acta para que en este momento se agregue. ¿Algún comentario? Gracias. Como no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación el punto propuesto. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del ITIBC, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la resolución de recurso de revisión que se identifica como RER/156/2017, que fue interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado y que es de la ponencia del comisionado presidente. Gracias. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, voy a dar exposición del proyecto de resolución, identificado como recurso de revisión 156/2017, en el que el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California. La solicitud de información del recurrente versó en los siguientes términos. Solicitó del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura que se proporcionara lo siguiente. Si hubo sesión el día 21 de marzo de 2017 por parte del Pleno del Tribunal, en caso de ser afirmativa, me proporcionen por este medio las grabaciones de audio y video de la sesión. Número 3. Me informen si fueron subidas dichas grabaciones de audio y video al portal del Poder Judicial o de su unidad de transparencia. Número 4. Me informen si dicha sesión fue transmitida por el portal de transparencia. Número 5. Me informen si en la celebración de dicha sesión dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en cuyo párrafo dice: las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
deberán ser públicas, transmitidas a través de su portal de internet, transcritas literalmente en versiones taquigráficas, grabadas en audio y video, y ser consideradas tanto las versiones taquigráficas y las grabaciones como información de oficio para efectos de la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. Número 6. Me informen si a la fecha han dado cabal cumplimiento del artículo 57 de la Constitución local, cuyo párrafo ha quedado transcrito y dice: las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia deben ser públicas, transmitidas a través de su portal de internet, transcritas literalmente en versiones taquigráficas, grabadas en audio y video, y ser consideradas tanto las versiones taquigráficas y las grabaciones como información de oficio para efectos de la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. Hasta ahí la solicitud de información realizada por el recurrente. En la respuesta a esta solicitud, el sujeto obligado contestó cada una de las preguntas realizadas por la parte recurrente mediante oficio SGA-163-2017 de fecha 4 de abril del mismo año, firmada por la Secretaria General de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. El recurrente, inconforme con esta contestación, presentó recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. Además, la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta otorgada. En la contestación del recurso de revisión por el sujeto obligado, Poder Judicial del Estado, presentó su contestación reiterando lo argumentado en la respuesta inicial. Entrando al estudio del presente asunto y puntualizando los extremos de la litis, tenemos que el estudio del presente asunto se resume en conocer si la respuesta brindada por el sujeto obligado atendió los requisitos y términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Al respecto, es de destacarse que la hora recurrente al momento de dirigir su solicitud de información fue categórico en solicitar la respuesta de determinados órganos que forman parte de la estructura del sujeto obligado, siendo estos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado. Así pues, de auto se advierte que la directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de la Materia, expidió oficio dirigido al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, a través del cual le solicitó brindar respuesta a la solicitud de acceso y le fuera remitida en un plazo de 5 días hábiles. Ahora bien, no obstante que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado instó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura para que diera respuesta a la solicitud, la Secretaria General de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue quien otorgó la respuesta contestando cada una de las 6 interrogantes planteadas por el particular, remitiendo la misma a la Unidad de Transparencia, quien en fecha 5 de abril del presente año la puso a disposición del solicitante por vía electrónica a través del portal de sistemas de solicitudes del sujeto obligado. Con base en lo anterior, es imperante conocer si la Secretaria General de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, era el área encargada de dar respuesta a la solicitud de acceso que hoy nos ocupa. Por consiguiente, este órgano garante se aboca al análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California a fin de encasillar los trámites y asuntos que por ley le compete realizar a dicha área. En este sentido, el artículo 27 de ese ordenamiento, si bien contempla como facultad de la Secretaria General de Acuerdos la de autorizar y tramitar los asuntos de la competencia de la presidencia del tribunal en pleno, así como de imponerse diariamente la correspondencia que se recibe dando cuenta al presidente,
no se advierte disposición alguna que la faculte para relevar a estos en la firma de la correspondencia o de los documentos que, atendiendo a su competencia, ellos generen. Máxime que el precepto es claro al apuntar que recibirá la correspondencia y dará cuenta al presidente, lo que de ninguna manera se puede traducir en una subrogación, pues únicamente infiere el de darle a conocer al presidente del tribunal la correspondencia recibida, tal y como lo fue el oficio enviado por la directora de la Unidad de Transparencia. A mayor abundamiento, la fracción tercera del artículo ya citado, 44 de la Ley Orgánica del Sujeto Obligado, dispone que el presidente del Tribunal Superior de Justicia es presidente del tribunal y en pleno, y entre sus obligaciones establecidas está la de llevar la correspondencia del tribunal y del pleno. Abonando a lo anterior, el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, en su artículo 20, estipula que los órganos jurisdiccionales, auxiliares o administrativos remitirán a la Unidad de Transparencia la información pública que de oficio deberá de difundirse en el portal de transparencia, la que deberá de proporcionarse mediante escrito firmado por el servidor público que la genere y el órgano competente. Información que se pondrá a disposición del público por conducto de la Unidad de Transparencia. Así pues, el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, invocado por la parte solicitante de la información, establece que la representación del Poder Judicial estará a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se elegirá y desempeñará sus funciones de acuerdo a lo previsto en las leyes aplicables. En concordancia, el artículo 158 de la Ley Orgánica señala que el Consejo de la Judicatura del Estado estará presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo y ejercerá las atribuciones que le confiere la ley. Atento a esto, en congruencia con el principio de legalidad establecido en el artículo 97 del mismo ordenamiento, el cual establece que los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente le otorgan las leyes, se llega a la conclusión que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se encontraba constreñido a dar debida respuesta de forma directa a la solicitud, entregando al solicitante la información en los términos que le fue requerida. Finalmente, no deja de soslayarse la postura asumida por el sujeto obligado a través de la Secretaría General de Acuerdos al afirmar cumplir con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución local, toda vez que las sesiones de pleno son grabadas en audio y se elaboran versiones taquigráficas que posteriormente son aprobadas por el pleno de ese tribunal, cumplimiento que no avala este órgano garante, pues el numeral 57 no solo contempla que las sesiones deben ser transcritas literalmente en versiones taquigráficas y grabadas en audio, sino además le impone al Poder Judicial el deber de grabarlas en video y transmitirlas a través de su portal de internet, respetando en todo momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. Aunado al anterior, el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California es terminante al señalar que las sesiones de los órganos colegiados de los sujetos obligados deberán transmitirse en tiempo real en sus portales de internet. En esta guisa es de precisar que en caso de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado reitere su imposibilidad de hacer entrega al recurrente de la videograbación correspondiente a la sesión de pleno celebrada el 21 de marzo del 2017, en virtud
de que en esa fecha no se contaba con video de las sesiones del Pleno por encontrarse pendiente el trámite presupuestal para la adquisición de los elementos necesarios, deberá emitir en su caso su comité de transparencia, donde declara la inexistencia de la información solicitada, acorde con los artículos 54, fracción segunda, y 131, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Sentido de la resolución propuesto a este Pleno: este órgano garante determina procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, atendiendo a los términos de la solicitud, sea dirigida para su atención a los órganos que precisó el solicitante. Hecho lo anterior, sean estos quienes, en el sentido de su competencia, en el ámbito de su competencia, den debida respuesta a la solicitud de acceso, o en su defecto para que expresen fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuvieran para ello. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario, por favor. ¿De listado que tienen? Máximo 4 minutos. No. Gracias. Gracias. Yo nada más quisiera hacer un breve comentario en qué consiste la resolución. En primer término, en forma ciudadana, lo voy a decir, es una solicitud para que sea contestada por el presidente del tribunal. Lo contesta una persona no competente, es un asunto quizá de trámite, pero el fondo es que las sesiones de los cuerpos colegiados del Poder Judicial, como lo establece la Constitución, deben ser transmitidas, videograbadas y transmitidas por Internet en tiempo real. También nuestra propia ley de transparencia, en el artículo 70, así lo establece, y el Poder Judicial deberá conceñirse a estas disposiciones. Por favor, someta a votación el presente proyecto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, somete a su consideración los términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, bajo la modalidad de votación nominal, la aprobación del proyecto de resolución que ha quedado expuesto en el orden establecido en el artículo 70, que fue citado y que señala que cada comisionado propietario, comenzando por el lado derecho del comisionado presidente, dirá en voz alta su nombre completo, apellido paterno o apellido paterno y materno, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto expuesto por su servidor. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REV 197, diagonal 2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, que la ponencia corresponde al comisionado Corral. Gracias. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El expediente de este caso está identificado bajo las siglas REV, diagonal 197, diagonal 2017. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Mexicali. En este caso, con la finalidad de generar mayores herramientas que permitan al ciudadano el fácil entendimiento y simplificación de las determinaciones dictadas por este órgano garante, previo se da a conocer la resolución en formato de lectura fácil. Número 1. Al analizar su recurso, este instituto resuelve que el sujeto obligado dio respuesta a su solicitud respetando los principios y términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Número 2. El Ayuntamiento de Mexicali contempla en su Ley de Ingresos del 2017 los costos que tendrá la reproducción de la información. Número 3. El costo total de impresión de la documentación que le informó al sujeto obligado en su respuesta no es contrario a derecho y es el resultado de la suma de los precios de la reproducción de 6.770 hojas. Número 4.
se confirma la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Sin embargo, se le pide que, una vez que usted cubra los costos de impresión, se ponga a su disposición la versión pública de la información en formato de copia simple, o bien se le permita la consulta directa o, en su defecto, una modalidad de consulta que le resulte menos costosa. Veamos los antecedentes. La solicitud de acceso a la información es la siguiente. A través de la solicitud de acceso, el solicitante requirió una versión pública, requirió en versión pública toda la documentación relativa a los procedimientos de responsabilidad administrativa del periodo del 1 de diciembre de 2013 al 1 de diciembre de 2016. La respuesta, el sujeto obligado, al momento de dar respuesta, le informó que el número total de expedientes es de 129 y que su volumen asciende a 6.770 páginas, teniendo como costo de impresión la cantidad de 8.462 pesos con 50 centavos moneda nacional y en formato de digitalización la cantidad de 92.000 pesos con 92.004 pesos y 34 centavos moneda nacional. Por lo tanto, el solicitante presentó su recurso de revisión con motivo de los costos o tiempos de entrega de la información. Contestación del recurso de revisión. Una vez emitido el recurso, se procedió a notificar al sujeto obligado a fin de que presentara su contestación, habiéndolo hecho en tiempo y forma, donde reiteró el volumen de la información y sus costos de reproducción. Por lo tanto, entramos al estudio. El presente estudio habrá de partir de los términos en que fue proporcionada la respuesta, la cual se agrega de la siguiente manera. 1. Considerando la modalidad de reproducción y entrega solicitada por usted, en el caso de los procedimientos de responsabilidad administrativa del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2013 al 1 de diciembre del 2016, iniciados por la Dirección de Contraloría de la Sindicatura Municipal y cuya resolución ha causado estado, es necesario cubra el costo de los materiales requeridos para elaborar la versión pública de los expedientes y entregarla en la modalidad seleccionada, con base en las cuotas de los derechos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2017. 2. Para la estimación del costo total de las copias impresas y copias digitales, se le informa que el cúmulo de expedientes relativos al periodo solicitado por usted, cuyas resoluciones han causado estado, asciende a 129, compuesto por aproximadamente 6.700 hojas en total, dando un costo de 8.462 pesos con 50 centavos moneda nacional por las copias impresas que deben obtenerse para testar los datos personales y de 92.004 pesos con 30 centavos moneda nacional por su digitalización para su entrega en modalidad seleccionada por usted. 3. Los expedientes de responsabilidad administrativa del 1 de diciembre de 2013 al 1 de diciembre de 2016, seguidos en forma de juicio por la Dirección de Contraloría y que no han sido resueltos por esta última o cuya resolución no ha causado estado por encontrarse pendiente de resolución en juicio de nulidad o juicio de amparo, se encuentran en proceso de clasificación como información reservada. Por cuanto hace a los puntos 1 y 2, la respuesta es advertir que la Ley de Transparencia en los artículos 113 y 134 prevé la posibilidad de que el ejercicio del derecho de acceso a la información se podrá requerir el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, que en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y que las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Ingresos del Estado o municipio según corresponda. Al respecto, tenemos que la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, Baja California,
para el ejercicio fiscal 2017 en su apartado denominado Servicios que presta la Unidad Municipal de Acceso a la Información, especifica su artículo 53, tasa los costos de reproducción de información en unidades de medida de actualización, o sea, UMA. Es así que el costo por cada hoja impresa tiene como precio el valor de 0.0166 veces la unidad de medida de actualización, cuya conversión arroja 1.25 pesos moneda nacional. De igual forma, asigna a la copia digital la tarifa de 0.018 veces la unidad de medida y actualización, lo que arroja la suma de 13 pesos con 54 centavos moneda nacional. Por consiguiente, es dable determinar que el sujeto obligado es en estricto apego al artículo 167 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, le precisó al entonces solicitante la cantidad de hojas que conforme a la documentación de su interés, siendo estos 129 expedientes de responsabilidad administrativa, cuyo volumen asciende a 6.770 hojas, para posteriormente informarle que de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal vigente, el costo total de reproducción impresa es de 8.462 pesos con 50 centavos moneda nacional, y que una vez realizada la versión pública de los expedientes, el costo de su digitalización es de 92.004 pesos con 30 centavos moneda nacional, cantidades que suman un total de 100.466 pesos con 80 centavos moneda nacional. Cabe señalar que si bien el artículo 134 de la ley de la materia regula que las cuotas de derecho establecidos por los municipios no podrán ser mayores a las que para el defecto establezca el Estado, se hace notar que la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017 no prevé tarifa alguna para el concepto de copia digital, de ahí que la fijada por el sujeto obligado no contravenga al precepto aludido. Siguiendo con el estudio, el particular requirió la información de su interés en versión pública, lo anterior toda vez que la misma atañe a procedimientos de responsabilidad administrativa, cuyo contenido puede envolver datos personales, de tal suerte que el sujeto obligado, a fin de elaborar la versión pública de los expedientes, debe remitirse a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Con base en lo anterior, es dable concluir que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho de acceso a la información es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario generar la versión pública y o electrónica de los documentos que contienen la información requerida, es menester que previamente el solicitante efectúe el pago del costo que genera su reproducción. En la inteligencia que el costo de la reproducción de la versión pública es independiente del costo de la reproducción en versión electrónica. Consecuentemente, este órgano garante determina que el sujeto obligado, Ayuntamiento de Mexicali, proporcionó su respuesta informándole al solicitante los costos de reproducción correspondientes a la modalidad de entrega solicitada, mismos que atienden a la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2017. De ahí que el agravio interpuesto por el recurrente resulte improcedente. Finalmente, en aras de tutelar del derecho de acceso a la información pública de parte del recurrente, este órgano garante instruye al sujeto obligado para que una vez cubiertos los costos de reproducción impresa, ponga a disposición de la parte recurrente la versión pública de la información en formato de copia simple,
cuyos costos es menos gravoso, o bien, si la naturaleza de la información así lo permite, la ponga a disposición del particular para su consulta directa de conformidad con los artículos 3, tercero, fracción 1, 10 y 126 de la ley de la materia. Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano garante los altos costos de reproducción digital establecidos por el sujeto obligado en su ley de ingreso, circunstancias que a criterio de este instituto debe ser combatida, ya que el costo de reproducción solamente debe incluir los gastos que se encuentran directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada y no permitir costos que sobrepasen los precios por copia digital que se ofrecen en el mercado, ya que esta situación vulnera el derecho de acceso a la información al inhibir a la ciudadanía a solicitar información cuya reproducción resulte impagable por exorbitante. Por lo anterior, se exhorta al sujeto obligado para que en el ejercicio de su facultad reglamentaria, al establecer los costos de reproducción de la información que generan, obtengan, transformen o conserven por cualquier título, estos se ajusten a los objetivos que persigue la ley de transparencia, así como los principios de equidad y proporcionalidad. Sentido de la resolución. Este órgano garante determina confirmar la respuesta otorgada a la solicitud identificada con el número de folio 0001117 relativa a los costos de reproducción de la información. Es todo. Gracias. Muchas gracias, comisionado. ¿Tiene algún comentario sobre el proyecto? Tengo una pregunta. El costo de la impresión es de... El costo de 0.00 la 1.25 la copia, pero no estamos hablando después del costo de la digitalización. Y así es 13.54. 13.54 por hoja. Por hoja de acuerdo con la ley. Solamente la digitalización. Puede empezar exorbitante. Bueno, aparte de que, digo, finalmente no entiendo cuál es aunque venga en su ley de ingreso, lo que no entiendo es, finalmente digitalizar un documento, lo están poniendo en ese costo porque tienen que hacer la versión pública o porque tienen que imprimir, hacer la versión pública y lo digitalizar. Es un procedimiento que incluye un proceso. De trabajo. Sí. Puedo, nomás para reafirmar la pregunta, que los costos del INAI del 2016 trae 18 pesos la hoja en versiones públicas y 5 pesos más por el costo de que es del Ayuntamiento de Mexicali, que es 5 pesos más todavía de lo que trae Mexicali. El INAI trae 18 pesos. Por la digitalización. No, por la copia, así es, en versión pública. Sí, por la digitalización, correcto. Hay unos costos de 590,000 pesos, 177,000 pesos y hasta 68,000 pesos. Lo que valdría la pena hacer en todo caso es hacer lo posible porque el Estado fijara el tope o estableciera, tal como lo marca la ley, para que de ahí partieran todos los sujetos obligados. Habría que ver qué consiste el procedimiento de digitalización, porque pues... Sí, ahí lo que debemos hacer es poner que el Congreso les fije, el Congreso, para que no tengamos nosotros municipios con diferentes tasas. La ley de ingresos debe ser. Que pues les pusieron un tope. Copia certificada, copia simple. Sí lo pone, pero la ley de ingresos, pero no abajo este concepto, por eso está importante. Sí. Y a cada sujeto ligado puso el costo que estimaba. Pues el ayuntamiento sí lo maneja, pero yo no conozco tal ley de ingresos que lo maneje. No, espero no haber escuchado nunca. Pero no va a ser un... Muchas gracias. Nada más en resumen para el público, ¿en qué consistió esta resolución? Estamos confirmando, porque la ley contempla, el solicitante requirió los expedientes de un periodo del 1 de diciembre del 2013 al 1 de diciembre del 2014.
2016, estamos hablando de prácticamente 3 años, y eso contemplaba 6.700 copias. Es un volumen muy alto de información. La ley prevé que únicamente se podrán entregar en forma gratuita 20 copias. 20 copias. Sí. Entonces, si se pide más información, deberán de pagarse los derechos correspondientes. La forma más sencilla es una copia simple o impresa que tiene un valor de $1.25. En ese sentido, estaría pagando alrededor de 8.500 por las 6.700 copias. Sin embargo, en la parte digital, la copia digitalizada, que es la versión pública, el valor del derecho se va sobre 92.000 pesos, porque así lo contempla la ley de ingresos del municipio. Nosotros no podemos pronunciarnos respecto a eso. Sin embargo, en esta resolución sí estamos exhortando a que satisfaga el derecho de acceso a la información, si bien no teniendo las 6.700 copias, que se le dé acceso a los expedientes, dado que el volumen de información solicitado es un volumen muy alto. No hay un límite para solicitar información, pero el volumen tiene que ver también con los derechos de reproducción y los derechos de dar respuesta a las solicitudes, de tal forma que en algunos casos el derecho de acceso implica costos, el pago de derechos, ¿verdad? Dependiendo de la versión en la que solicita. El concurrente la solicitó de forma digital y nos debemos de pronunciar en la forma en que él lo solicitó, ¿sí? No obstante, le estamos recomendando que al sujeto obligado que le dé acceso a los expedientes para que eventualmente seleccione alguno, o que una versión de copia. En ese sentido es la resolución que se va a votar en este momento, por lo cual le solicito, secretario, que lo someta a votación. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. A favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta con el señor presidente que resultó la votación por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado por este pleno el punto expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto al orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso de discusión y o aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP, diagonal 210, diagonal 2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, de la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. ¿Este es el recurso 210? 210-2017. Gracias. El proyecto de resolución en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ensenada, la solicitud consistió en lo siguiente. Solicito, copia digital en formato PDF del Plan Anual de Evaluación 2016 y 2017 aplicable para el sector central y para las dependencias. Número 2, copia digital en formato PDF de las evaluaciones externas que se han hecho a los programas operativos y sus indicadores para el ejercicio 2016 y 2017. Y la tercera pregunta fue copia digital del avance programático correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo del 2017. El sujeto obligado emitió respuesta esgrimiendo sobre los puntos solicitados lo siguiente. En relación a los incisos 1 y 2, sostuvo que se encuentra trabajando en el Plan Anual de Evaluaciones para los ejercicios 2016 y 2017, así como en las evaluaciones externas de los programas operativos y sus indicadores para el ejercicio fiscal 2016-2017. En relación al inciso 3, el punto 3, argumentó que el ayuntamiento se encuentra realizando la captura de los avances programáticos para la entrega de la información del primer trimestre del 2017, misma que será publicada en el portal de transparencia en el mes de mayo del mismo año. El recurrente interpuso el presente recurso bajo el motivo de la entrega de la información que no corresponde con lo solicitado. El sujeto obligado, al presentar su respectiva contestación, manifestó que el Plan Anual de Evaluación se encuentra en proceso de alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
publicado el 15 de mayo del 2017 en la página de Transparencia Municipal, para su posterior evaluación en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada. Asimismo, reiteró que la Tesorería Municipal se encuentra trabajando en las evaluaciones externas a los programas operativos y plan anual de evaluación, razón por la que no cuenta con la información completa en sus archivos. Finalmente, el particular otorgó al particular un hipervínculo que direcciona al encuentro de los avances programáticos correspondientes al periodo enero, febrero y marzo de 2017. Entrando al estudio, primeramente es de precisar que el ayuntamiento es uno de los responsables de la planeación en el Estado, conforme al artículo 5, fracción octava de la Ley de Planeación del Estado de Baja California. Ahora bien, los puntos 1 y 2 de la solicitud al Ayuntamiento de Ensenada como sujeto obligado, de acuerdo a la Ley de Transparencia, está constreñido a otorgar información que genere, transforme y posea, así como la que derive de sus facultades y obligaciones. En ese tenor, la parte recurrente lo que solicita es el Plan Anual de Evaluación 2016 y 2017, aplicable para el sector central y dependencias, así como las evaluaciones externas que se han hecho a los programas operativos y sus indicadores en el ejercicio 2016 y 2017, información que acorde a los términos y prescripciones estipuladas en los artículos 45 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California, 72 y 73 del Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, Baja California, a la fecha debió haber sido generada. Bajo este contexto, la respuesta brindada por el sujeto obligado, en el sentido de que se está trabajando en el Plan Anual de Evaluación, así como en las evaluaciones externas a los programas operativos y sus indicadores, resulta oscura e incompleta. Sin que sea óbice a lo anterior, que durante la contestación al recurso, el sujeto obligado añada que se encuentra en proceso de alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2017 y 2019 para su posterior evaluación en coordinación con el COPLADEN. Dicha aseveración no encuentra sustento jurídico ni lo exime de contar con la información de mérito, lo que genera incertidumbre respecto a la documentación que en la actualidad fue o no generada por el sujeto obligado, en franca contravención a los numerales 9 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en nuestro Estado. A mayor abundamiento, el artículo 92 bis de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California establece que los sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas competencias deberán dar a conocer en sus respectivos portales de Internet su información financiera, en la cual se establece la relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas y el programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año de que se trate. Con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que no le fue proporcionada de manera completa y oportuna la información requerida. No obstante, que existe disposición que constriña al sujeto obligado a generarla,
sin haber acreditado de manera fundada y motivada su imposibilidad, omitiendo cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad con la cual se lesiona el derecho de acceso de la parte recurrente. El sentido de la resolución propuesto a este Pleno es que este órgano garante determina procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente copia digital en formato PDF del Plan Anual de Evaluación 2016 y 2017, así como copia digital en formato PDF de las evaluaciones externas que se han hecho a los programas operativos y sus indicadores para el ejercicio 2016 y 2017, o en su defecto emita resolución del Comité de Transparencia en donde se confirme la inexistencia de tal información. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario, por favor, del Estado. Nadie comenta. Bien, gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el presente proyecto, por favor, sométalo a votación. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Andrés Tudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto por su servidor. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, la presentación en su caso, discusión y la aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 211 diagonal 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, que corresponde a la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión REF 211 de 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se requirió la siguiente información. Solicito la versión pública de la bitácora de la aeronave de la Policía Estatal Preventiva con matrícula XCPEP digitalizada, ya sea para transferir a memoria USB o en disco compacto. Respecto a las fechas del 1 de diciembre del 2013, respecto a qué tipo de bitácora de vuelo, conforme a Dirección General de Aeronáutica Civil, en su circular obligatoria COAB 084/2007, que establece los requisitos del contenido del libro de bitácora y bitácora de vuelo. El sujeto obligado manifestó que la información es considerada como reservada, proporcionando para tal efecto el acuerdo de reserva número ARSSPE 02 de 2014. Inconforme con la respuesta brindada, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión, sosteniendo como agravio la clasificación de información, así como la entrega de información incompleta. A través de la contestación, el sujeto obligado reiteró la reserva de la información. No obstante, puso a disposición del recurrente en formato electrónico las versiones públicas de las bitácoras de vuelo del helicóptero de la Policía Estatal Preventiva de Baja California con matrícula XCPEP por el periodo requerido. Precisando los extremos de la litis, cobra relevancia que el sujeto obligado al momento de dar contestación al recurso modificó su respuesta inicial, otorgándole a la parte recurrente en formato electrónico 342 documentos consistentes en la versión pública de las bitácoras de vuelo del helicóptero de la Policía Estatal Preventiva con matrícula XCPEP. Consecuentemente, la litis en el presente asunto se reduce a determinar si las versiones públicas determinadas, proporcionadas al particular, atienden a los parámetros de reserva establecidos en la ley, para lo cual primeramente se debe analizar la reserva y la fundamentación y motivación contenida en el acuerdo respectivo. Para estar en aptitud de hacer este pronunciamiento, nos abocamos al análisis del marco competencial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
del Estado, el cual determina sus atribuciones del sujeto obligado, entre las cuales destacan, en su fracción 12ª, salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas. En la fracción 13ª, políticas preventivas que tiendan a combatir la comisión de delitos y participar en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos, actuando conforme a sus atribuciones, así como remitir los informes relativos a la investigación de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Siguiendo con el estudio, tenemos que la documentación requerida estriba en conocer la bitácora de una aeronave perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, la cual es una institución policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ejerce funciones y acciones en materia de prevención, combate e investigación de delitos. Con base a lo anterior, el artículo 24 del reglamento de la Policía Estatal Preventiva de Baja California confiere al titular de la Coordinación Estatal de Operaciones Aéreas la facultad y obligación de planear, supervisar y ejecutar los despliegues operativos y el patrullaje de las unidades aéreas y la integración de estas cuando sea requerido por la superioridad. La de proporcionar el servicio de transporte aéreo para la realización de operaciones policíacas y la de llevar el registro y control de las bitácoras de aeronaves, componentes, pilotos, mecánicos y demás personal técnico especializado. Mantener la confiabilidad y seguridad de las operaciones aéreas, así como de las aeronaves de la institución policial, con apego a la normatividad que establecen las autoridades aeronáuticas. Ahora bien, el artículo 10 de la Ley de Transparencia clasifica como reservada aquella información que comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, que obstruya la prevención o persecución de los delitos, así como aquella que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter. Bajo este contexto, el sujeto obligado al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso puso a disposición del particular un acuerdo de reserva de fecha 26 de noviembre de 2014, el cual en sus puntos de acuerdo primero y segundo determinó clasificar como reservada la información relativa a la operatividad de las divisiones operativas de investigación y de inteligencia de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, siendo específico en su punto tercero la relacionada con la bitácora de recorridos de unidades policiales, tanto terrestres como aéreas, balizadas o no balizadas, sus números económicos, sus datos de identificación vehicular, así como incluido su rastreo mediante sistemas de ubicación geográfica de unidades y demás similares, por un plazo de 5 años a partir de la fecha de expedición del acuerdo. Consecuentemente, este órgano garante, teniendo presentes los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad previstos en la ley de la materia, para aquellos casos donde existe esta coalición de derechos, concluye que el sujeto obligado, para cumplir con su deber legal y satisfacer el interés público en términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe mantener bajo los más estrictos principios de confidencialidad, de reserva y sigilo las acciones, procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento, aprovechamiento de la información con el propósito exclusivo de hacer frente de manera oportuna, contundente, eficaz y eficiente a los objetivos de la institución policial. Por lo tanto, conocer de manera íntegra la información conforme a los requisitos que debe contener el libro de bitácora y bitácora de vuelo, tal como lo requiere el solicitante, compromete la seguridad pública del Estado, pues de acuerdo a su naturaleza, es utilizada en acciones táctico-policiales para el combate a la delincuencia. De ahí que su publicidad evidenciaría acciones estratégicas en materia de seguridad y prevención del delito. Por contener estos documentos se controla algunas de las características propias de tal aeronave, que de entre otros datos y términos de aeronáutica aparece fecha, nombre del piloto, ruta, horarios, aterrizajes, ciclos, tiempos de vuelo y demás detalles de los vuelos que ha realizado la aeronave de interés, así como observaciones por parte de la tripulación, reportes de mantenimiento y acciones correctivas efectuadas por los mecánicos de aviación. Lo anterior pudiera revestir acciones estratégicas en materia de seguridad y prevención del delito. No obstante, la misma Ley de Transparencia, en su artículo 4, fracción 26ª, prevé
que a través de la versión pública de un documento o expediente se permite dar acceso a la información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. De ahí que el sujeto obligado, durante la sustanciación del recurso de revisión, modificó su respuesta poniendo a disposición del particular las versiones públicas de las bitácoras de vuelo, manteniendo la reserva y sigilo de la información de conformidad con las disposiciones aplicables. En virtud de que el sujeto obligado emitió una respuesta completa a juicio de este órgano garante, atendiendo los extremos en que la solicitud de acceso a la información fue formulada, se desprende que el medio de impugnación ha quedado sin materia, atento a lo cual, con fundamento en el artículo 144, fracción primera y en relación con el 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia, se determina sobreseer el recurso de revisión de RFE. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado, si tiene un comentario a favor de listarse, tiene, lo vamos a poner un tiempo máximo de 5 minutos, si tiene comentarios. Nada que comentar. Gracias. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto expuesto por la comisionada Estudillo. Con gusto, presidente. Someto a votación nominal la aprobación del proyecto que quedó expuesto por la comisionada Estudillo. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, que resultó la votación por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 239-2017, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, de la ponencia del comisionado Gerardo Corral. Tiene el uso de la voz, comisionado, para que exponga el proyecto. Muchas gracias. El expediente en cuestión se identifica con las siglas RED, diagonal 239, diagonal 2017. El sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado. Una vez más, con la finalidad de generar mayores herramientas que permitan al ciudadano el fácil entendimiento y simplificación de las determinaciones dictadas por este órgano garante, previo se da a conocer la resolución en formato de lectura fácil. 1. Al analizar su recurso, este instituto resuelve que el sujeto obligado le otorgó la información solicitada durante el desarrollo del presente recurso. 2. Debido a que se le entregó la información solicitada, se da por concluido el recurso de revisión. Los antecedentes son los siguientes. Dicho lo anterior, se exponen los antecedentes que constituyen la materia del medio de impugnación. La solicitud de acceso. A través de la solicitud de acceso, el solicitante requirió la versión pública de un expediente radicado en el Juzgado Segundo de lo Penal de Mexicali, Baja California. El sujeto obligado, al momento de dar respuesta, le informó al recurrente que la versión pública se había puesto a consideración de su comité de transparencia y que le notificaría de la resolución. El solicitante presentó su recurso de revisión con motivo de la falta de respuesta a su solicitud. Una vez emitido el recurso, se procedió a notificar al sujeto obligado a fin de que presentara su contestación, habiéndolo hecho en tiempo y forma. El presente estudio habrá de partir de los términos en que fue proporcionada la contestación del presente recurso, donde el sujeto obligado medularmente realiza las siguientes manifestaciones. Se adjunta al presente en copias simples del acta de sesión extraordinaria 27/17 de fecha 14 de junio del presente año, donde se acordó por parte del comité descrito con antelación aprobar la clasificación de confidencialidad de los datos personales de los sujetos, relaciones con la causa penal 45/2008 conforme al proyecto presentado, así como también se anexa el oficio número 1070/2008
UT-MXL-2017, de fecha 16 de junio del 2017, mediante el cual se hace del conocimiento del recurrente de la contestación por oficio número 419-17 por parte de la juez provisional único de primera instancia penal del Partido Judicial de Mexicali, a través del cual da cabal cumplimiento a lo ordenado en el acta relativa a la sesión extraordinaria 21-17, mediante la cual se evidencia que fue entregada vía electrónica la respuesta relativa a la solicitud que nos ocupa. En este sentido, del análisis de la información contenida en el escrito de contestación al recurso de revisión, se advierte que el sujeto obligado proporcionó a la parte recurrente la versión pública de la información solicitada, así como el acta del comité en donde se aprueba la versión pública. La referida versión pública. Así pues, conforme a las anteriores constancias, se tiene que el sujeto obligado atendió a cabalidad los extremos de la solicitud de acceso a la información pública, por lo que, atento a lo previsto en el artículo 149, fracción tercera, en relación con el 144, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se estima que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia. Por lo tanto, la resolución, este órgano garante, determina procedente sobreseer el presente recurso. Gracias, comisionado Corral. Comisionada, ¿tiene algún comentario? No. Gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por el comisionado Corral. Con gusto, presidente. Someto a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Luis Cedillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Recuerde, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto de la orden del día. Con gusto, comisionado presidente, el proyecto de resolución que correspondería en la exposición sería el de la denuncia número 13, diagonal 2017, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tecate, de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Comisionada, tiene el uso de la voz para esta pregunta. Gracias. La denuncia pública número 13 del 2017, interpuesta en contra de ese Ayuntamiento de Tecate, consistió en lo siguiente: el Ayuntamiento de Tecate incumple con publicar la información relativa a concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas, adjudicación directa, así como las resoluciones y laudos que se emiten en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. El sujeto obligado, a través de su informe, manifestó que se encuentra trabajando en la actualización de las fracciones 27ª, octava y la 26ª del artículo 81 de la Ley de Transparencia. La Coordinación de Verificación y Seguimiento emitió un dictamen respectivo atendiendo a los hechos denunciados, cuyo resultado arrojó la conclusión de que el sujeto obligado no cumple en publicar la información pública de oficio que establece la normatividad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 y en la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, que deben difundir los sujetos obligados en sus portales y la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de entrar en vigor el pasado 5 de mayo del 2016, se estableció un periodo inicial de 6 meses para que los sujetos obligados en el ámbito federal incorporaran a su página de internet, su portal y a la plataforma la información a lo que se refieren los capítulos 1 al 4 y título 5 de la Ley General. Así pues, atendiendo a las reformas de los artículos 2 y 4 transitorios de los citados lineamientos, se estableció como fecha límite el pasado 4 de mayo de 2017
para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, municipal y estatal incorporaran a sus portales y a la plataforma la información pública de oficio. Una vez transcurrido el periodo de carga inicial de la información en sus portales por parte de los sujetos obligados, los organismos garantes realizarán una primera verificación diagnóstico con base a los criterios establecidos en los lineamientos técnicos generales y bajo la normatividad de verificación que estos mismos determinen. Cabe precisar que esta primera verificación no tendrá para los sujetos obligados efectos vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del capítulo 6 de la Ley General y se llevará a cabo de conformidad con las acciones de vigilancia de cada organismo garante determine. No obstante, y previo a fenecer la fecha límite otorgada a los sujetos obligados para la incorporación de la información a sus portales y a la plataforma, el Pleno del Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante acuerdo de fecha 3 de mayo de 2017, aprobó las denominadas directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo 3 transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, de cuyo anexo primero, denominado Directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y en atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se desprende que a partir del día 5 de mayo de 2017 y hasta el 14 de agosto de 2017, este instituto tiene la obligación de llevar a cabo una primera fase de verificación diagnóstica que constate el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados de su respectiva competencia, sin efectos vinculantes para medidas de apremio o sanciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, debe considerarse que si la llamada verificación diagnóstico tiene como única finalidad buscar áreas de oportunidad y mejora para los sujetos obligados, la resolución dictada con motivo de la presentación de cualquier denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia no puede envolver efectos vinculantes para los sujetos obligados, sino acumularse a las verificaciones de carácter diagnóstico que este órgano garante realiza de conformidad con la primera fase del acuerdo antes citado. Consecuentemente, al quedar previamente evidenciado que este órgano garante se encuentra únicamente en una etapa de verificación diagnóstico, es de concluir que las constancias que conforman los autos de la presente denuncia, dentro de las que se encuentra la verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, deberán ser acumuladas al procedimiento de verificación diagnóstico que en su momento realice la coordinación de verificación y seguimiento y dictamine el pleno de este órgano garante. Por lo que el sentido de la resolución propuesto esta denuncia pública es decretar la acumulación de la presente denuncia al procedimiento de verificación diagnóstico del sujeto obligado. Es cuanto. Gracias. ¿Comisionado tiene algún comentario sobre el proyecto? Nada que agregar. No tengo comentarios. ¿No hay comentarios? Muchas gracias. Por favor, someta a votación el proyecto. El secretario ejecutivo. Con gusto, señor presidente, en esta votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia que quedó debidamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Pedro Zúñiga, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta con el señor presidente que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto, al orden del día. Con gusto, con el señor presidente, en asuntos específicos a tratar, seguiría la presentación en su caso de discusión y o aprobación de la modificación a la política interna de horario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Voy a hacer una exposición breve de la política de horario. No se modifica el horario de este instituto, que es de las 8 de la mañana a las 17:05 de la tarde, de lunes a viernes. El objetivo de hacer una modificación es nada más para precisar en la parte de la hora de ingreso, precisar cuándo se considera que existe un retardo, que en esta política se está dando una tolerancia de 15 minutos y cuándo a partir de esos 15 minutos ya se considera inasistencia. Esto para controlar, tener un control
la puntualidad, que debe ser una política, debe ser una práctica del instituto. Y cuando se considera que una persona llega después de los 15 minutos, ya se considera como una inasistencia, para llevar un mejor control y también para actualizar la política de tal forma que el control de asistencia se lleve en forma biométrica, dado que anteriormente se llevaba a través de listas de asistencia. Con esto ya estaríamos a la vanguardia en tecnología respecto al registro y la asistencia de nuestro personal. Estos en términos generales del planteamiento, los otros lineamientos de la política de asistencia personal no cambian ni permanecen en los mismos términos como había sido aprobado en el pasado. ¿Algún comentario, alguna duda? No, Ninguno. Por favor, someta a la votación el punto, secretario. Con gusto, como señor presidente, como parte de esta política interna de nuestra normatividad también orgánica de este instituto, se propondría una votación nominal. ¿Están de acuerdo? Sí. Se somete a votación nominal la aprobación de este punto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Se cuenta con el señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la política interna expuesta por sus secretarios. Por favor, pase el siguiente punto del orden. Un gusto, como señor presidente, el siguiente punto del orden del día. En asuntos generales fueron los incorporados durante el desarrollo de la presente sesión. El número 1 sería la aprobación a asistir en representación del instituto al foro de sentencias claras por parte de la comisionada Estudillo, llevando a cabo la ponencia. Asimismo, también la autorización a la asistencia de ese mismo foro de sentencias claras que tendrá verificativo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 31 de agosto y 1 de septiembre. También a la coordinadora de asuntos jurídicos, la licenciada Karina Cárdenas Rodríguez. Gracias. Secretario, ¿quieres hacer un comentario, comisionada, o lo sometemos a votación? Sí, hay que someter a votación. Únicamente comentar que una de las, para que quede en el registro de nuestra audiencia, que una de las resoluciones que fueron remitidas por parte de este órgano garante para ser discutidas en las mesas de análisis dentro del foro, será incorporada para el análisis en la resolución del recurso de revisión número 85 del 2017, que es ponencia de la suscrita. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionada, esperemos que ya sea aprobado, le vaya muy bien ahí la exposición, para que quede el antecedente de esta resolución y de la riqueza jurídica que contempla. Por favor, someta a votación el punto, secretario. Okay. Se somete a votación económica la aprobación de este punto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emiten su voto en este momento. A favor. Por favor. El resultado de la votación fueron 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente. Se declara aprobado el punto propuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente, el siguiente punto del orden del día es la presentación de la agenda de la próxima semana por parte de la presidencia. Sí. Gracias. Nada más para informarles, compañeros comisionados, que hemos entrado a la última etapa de las visitas de diagnóstico de los sujetos obligados en los primeros que fueron seleccionados. Estoy hablando de los 5 ayuntamientos y los partidos políticos. Ahorita lo que hemos estado haciendo es presentar un diagnóstico previo para posteriormente en una sesión, propongo una sesión extraordinaria, aprobar los diagnósticos. El próximo, para que lo tengan contemplado, el próximo viernes 25, tendremos una reunión a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Rosarito. El día de ayer tuvimos una reunión aquí en el Ayuntamiento de Tecate, como ustedes saben. Estoy tratando de concretar que el Ayuntamiento de Ensenada nos reciba ese mismo día a la 1 de la tarde. Dado que tenemos que concluir este procedimiento, esa es una parte. La reunión en Ensenada tenía el propósito únicamente de presentar el diagnóstico previo para posteriormente hacerlo llegar de manera oficial una vez que esté aprobado por este pleno. Y con eso cubriríamos los 5 ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Tijuana ya nos hemos reunido 2 veces, en el caso mexicano nos hemos reunido 3 veces respecto al avance que tiene la transparencia del Estado. Eso por lo que toca a los ayuntamientos. En el caso de los partidos políticos, que es otro grupo sensible, que
son nuevos sujetos obligados y ahí tenemos identificado atraso en el cumplimiento de la transparencia. La agenda es un poco más apretada ahí. Ahí se requirió a los representantes de los sujetos obligados, partidos políticos, a que se presentaran ante el Instituto de Transparencia para que se les hiciera entrega del informe diagnóstico previo derivado de las visitas que se están realizando. El día de mañana tenemos contempladas 3 reuniones, 4 reuniones, 3 reuniones, a las 9, a las 11 y a la 1 de la tarde. Fueron requeridos y ya nos confirmó los partidos, están invitados a dar un informe. El día lunes, en los mismos términos, tenemos 3 partidos requeridos para que se presenten, a las 9, a las 11 y a la 1. El día martes, en los mismos términos, a las 9, a las 11 y a la 1, y el día miércoles terminaríamos con los 10 partidos políticos a las 9 de la mañana. Es necesario hacerlo en esos términos, dado que ya debemos de concluir este proceso de evaluación y de verificación de visitas de inspección. Eso no tiene que ver con la parte de la carga de la información. Posteriormente les haremos llegar ahí los diagnósticos. Si el plan funciona como lo tenemos previsto, estaremos concluyendo y entregando los informes previos del diagnóstico la próxima semana, el viernes, pensando que nos reunamos con Ensenada el viernes 25 y con Rosarito, que ya nos confirmó. Seguramente sí nos lo van a confirmar. Estamos tratando de poner de acuerdo con la agenda del alcalde. En ese sentido, tendríamos una reunión, si no tienen inconveniente, extraordinaria, el lunes 28, dado que ya se aprobó que ustedes vayan, usted comisionada, vaya al evento de Mazatlán, tendría que viajar el día 29 por la agenda. Entonces tendríamos una sesión extraordinaria el 28 para aprobar los proyectos, si no tienen inconvenientes, para llegar con oportunidad de visitas diagnóstico a los sujetos obligados que les mencioné, para que lo tengan presente en su agenda, y la próxima semana ya estaríamos haciendo la notificación formal, notificación oficial, y que evidentemente ese documento ya sería un documento público, donde ya pudiéramos conocer el estado que va de la transparencia en los 5 ayuntamientos y las paramunicipales correspondientes, que son alrededor de 50 sujetos obligados, y en los 10 partidos políticos. En esta primera etapa estaremos hablando de que esa evaluación diagnóstico de verificación de cumplimiento, estaremos hablando de alrededor de 60 sujetos obligados de los alrededor de 160, 161 que tenemos identificados en nuestro padrón. En el mes de septiembre y en el mes de octubre, ustedes tienen el calendario, pueden accesar a nuestro portal, tenemos identificados los sujetos obligados que vamos a seguir verificando y auditando en el proceso de evaluación que esperamos que concluya en el mes de octubre. La razón por la que estratégicamente se seleccionaron, como ustedes saben, estos sujetos obligados es porque son los sujetos obligados más sensibles, es decir, en el caso de los ayuntamientos, donde a los ciudadanos les interesa más qué pasa en su ciudad. Y en el caso de los partidos políticos, como son sujetos obligados nuevos, particularmente sensible la información, dado que tiene que empezar a trabajar. La siguiente etapa de evaluación que tenemos contemplado y que estamos trabajando es con los sindicatos. Tenemos 15 sindicatos identificados como sujetos obligados. Hay que trabajar muy bien ahí para identificar muy bien la información que debe ser pública, que tiene una dualidad en el ámbito privado respecto a la relación con sus agremiados, una relación con el Estado respecto a los recursos que reciben del Estado como recursos públicos. Eso es lo que quería, no es un asunto que requiera votación, solo quería informarlos por la agenda apretada que se presenta para las próximas 2 semanas, dado que estamos concluyendo esta primera etapa del proceso que iniciamos en el mes de julio. ¿Es cuando? ¿Tiene alguna duda? Comentario? No, ninguna. ¿Usted? Ojalá sí nos confirmaran Senada para poder terminar. Ojalá que no. En cualquier momentito ustedes pueden dar más. Gracias. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene uso la voz, secretario. Muchas gracias.
respetables miembros de este pleno. En esta que ha sido la tercera sesión ordinaria del mes de agosto, se llevaron a cabo los siguientes acuerdos. Agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada instalada la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día modificado, con la incorporación de los asuntos generales. También fue aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del pleno de este instituto. Asimismo, todos y cada uno de los proyectos de resolución que fueron expuestos por los ponentes fueron aprobados de manera unánime. Me permito señalar el listado de asuntos que se aprobaron. El REP 156-2017, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado de la ponencia del comisionado presidente, fue aprobado. El REP 197 de 2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali de la ponencia del comisionado Corral, fue aprobado. El REP 210-2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, también fue aprobado de la ponencia del comisionado presidente PS. También de la comisionada Estudillo, de su ponencia, fueron aprobados el REP 211-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, y la denuncia 3D/2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Asimismo, fue aprobado el proyecto de resolución expuesto por el comisionado ponente Corral, que fue el 231-2017 contra el Poder Judicial del Estado. Fue aprobado también en asuntos generales la asistencia en representación de este instituto al foro de sentencias claras por parte de la comisionada Elba Estudillo, la misma que será acompañada también por la coordinadora de asuntos jurídicos, la licenciada Karina Cárdenas Rodríguez. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. En relación a la asistencia de la comisionada, nada más comentarle, recordarle que nos pidieron que le notificáramos la persona que va a asistir en representación para que hagan el oficio correspondiente, Claro, ya que se aprobó este acuerdo, ya que tenemos el acuerdo aprobado, y no sé si ocupe representación prevista por el secretario. No, ¿verdad? Sobre todo porque es mi ponencia. Es su ponencia, ¿verdad? Entonces, Pero todo una vez que lo pues revisa ahí, por favor, dado que es una representación del instituto ahí, para que lo tengas presente. Por favor, haga el conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se conozca de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de internet de las obligaciones de transparencia de este instituto, para que las personas y los ciudadanos puedan tener acceso a los acuerdos tomados el día de hoy. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Gracias. Secretario, les propongo que nos reunamos el próximo jueves 24. Voy a tratar de tener la reunión de acuerdo con la agenda, que sería 24, quizá en la ciudad de Ensenada, para tener la reunión con el alcalde y sesionar. ¿El jueves 24? ¿Y el viernes 25 otra vez? No, es que depende de la agenda del alcalde, pero sí tenemos que reunirnos con el alcalde de Ensenada la próxima semana, porque tenemos programada la junta extraordinaria. es más fácil cambiarla. El jueves no puede. No, Pues, entonces, el jueves sí no pueden. Pues podemos sesionar el viernes. sí, O sea, no hay ningún, por nuestra sesión de pleno no abre ningún. pero el tema es tenemos la reunión en Rosario. Lo dejamos el 24 y nos ajustamos si hay algún cambio de datos. Sí, 24 es para el mexicano. El mexicano. 24 el mexicano. Bien, entonces la reunión en principio sería el próximo jueves 24 en la ciudad mexicana de California. A las 12 de mediodía. Siendo las 13 horas con 44 minutos del día 17 de agosto del 2017, se clausura esta tercera sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes